Cordial saludo, mi nombre es Clayber Villabón, perteneciente al grupo 1 de las exposiciones de la materia Automatización Industrial junto al compañero Víctor Vergel. A continuación les estaremos exponiendo el siguiente contenido. Primero, sensor, principio de medición, transmisores, transductores, controladores, PLC y DCS. Bueno, abarcando con el primer tema, que son los sensores. Los sensores son dispositivos de entrada que proporcionan una salida con respecto a una cantidad física específica. Esto, en otras palabras, mide y convierte una cantidad física en una señal que puede ser leída por un operador o por un instrumento. El término dispositivo de entrada en la definición de un sensor significa que esta forma parte de un sistema más grande que proporciona entrada a un sistema de control principal, como un procesador o un microcontrolador. Con los tipos de sensores. El primero, sensor de temperatura. Un sensor de temperatura es un dispositivo que recoge información sobre la temperatura de un fuente y la cambia a una forma que pueda ser comprendida por otro dispositivo. Esto prácticamente se trata de una categoría de sensores de uso común que detectan la temperatura o el calor y también mide la temperatura en un medio. Bueno, estos sensores de temperatura son resistentes a la intemperie y diseñados para la medición continua de la temperatura en el aire, en el suelo o ya sea en el agua. Tienen una precisión y estabilidad excepcional para las mediciones en aplicaciones industriales complejas y también en condiciones operativas difíciles. Otro tipo de sensor es el sensor de presión. Este es un dispositivo que capta la presión y cambia su cantidad en una señal eléctrica dependiendo la presión que se aplique. Los sensores de presión giratorio, que estos son utilizados con mucha frecuencia en sistemas industriales e hidráulicos y también en sistemas de control del clima. Y en conjunto con los sensores de vacío, que los sensores de vacío, estos son utilizados cuando la presión del vacío está por debajo de la presión atmosférica. Estos dos son algunos de los principales sensores de presión utilizados en la automatización industrial. Estos se pueden utilizar para medir la presión por debajo de la presión atmosférica en una posición determinada. Pueden ser utilizados en la instrumentación meteorológica, en aeronaves, vehículos y todas las demás máquinas con función de presión. En el sistema, los sensores de presión pueden ser utilizados para medir otras variables como el flujo, la velocidad, el nivel del agua o la altitud. Otro tipo de sensores son los sensores de sistemas microelectromecánicos, reducción sus siglas MEMS, MEMS. Estos son de automatización industrial que convierte las señales mecánicas medidas en señales eléctricas. Los MEMS de aceleración y los de movimiento. Los MEMS de aceleración son uno de los principales sensores de inercia. Sensores dinámicos con una gama más amplia de capacidad de tensión. Y los de movimiento son los sensores que integran los datos de los sensores de movimiento MEMS con la tecnología inalámbrica. Estos utilizan algoritmos de procesamiento de datos diseñados en una plataforma de interacción de movimiento que funcionan con máquinas que estas intercambian, que pueden ser intercambiadas o personalizadas. Eh, Estos dos son algunos de los sensores importantes en que se utilizan. El otro es el sensor par. Este tiene la función
de parada mecánica necesaria, aumenta la capacidad de sobrecarga y proporciona una protección adicional. Los sensores de par rotativo, estos son los que se utilizan para medir la respuesta del par rotativo, como su nombre lo indica. Y los transductores, que estos son algunos de los sensores importantes en que lo podemos utilizar en la automatización industrial. Los transmisores. El transmisor, este es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a distancia, a un instrumento indicador o controlador. Estos transmisores, o sea, en realidad esto y puede funcionar mucho más. O sea, la función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal y convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento que la recibe, el receptor en ese caso. Es así como este transmisor capta las señales tanto de un sensor como de un transductor. Eso sí, hay que aclarar que el transmisor es un traductor, pero un traductor no puede ser transmisor. Como ya sabemos, las señales estándar pueden ser neumáticas cuyos los valores están entre 3 y 15 PSI. Las electrónicas que son de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 voltios DC en corriente directa. Y las digitales de 0 a 5 voltios para 0 o 5 respectivamente. Existen varios tipos de señales de transmisión que serían las neumáticas, electrónicas, digitales, hidráulicas y telemétricas. En los tipos de transmisores encontramos el primero, que es el transmisor neumático. Este es un dispositivo mecánico que convierte un desplazamiento mecánico en variaciones proporcionales a la presión. Estos transmisores prácticamente se basan en un sistema de tobera obturador, que esta convierte el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. El transmisor electrónico, este generalmente son más precisos y da una respuesta más rápida que los mecánicos. Esto se debe a que en parte de la precisión de los circuitos electrónicos y en parte a los pequeñísimos movimientos que se necesitan en los elementos elásticos para obtener el cambio eléctrico. Los transmisores digitales, estos emiten una señal digital que consiste en una serie de pulsos en forma de bits. Cada bit consiste en dos signos, 0 y 1, representando el paso o no de una señal a través de un conductor. Una de las principales ventajas de este tipo de transmisor es que su señal de salida puede ser recibida directamente por un procesador. El transmisor hidráulico, este es un instrumento que capta el comportamiento de un fluido y lo transmite. Estos transmisores se utilizan ocasionalmente cuando se requiere gran potencia. Para este tipo de transmisores existe una gran variedad, ya que su uso en aplicaciones específicas tiene medición de 0 a 2.5 o de 0 a 600 bar en una señal de entrada. En cuanto a su señal de salida, ya ahí sí tenemos de 4 a 20.000 miliamperios, de 0 a 5 voltios DC, de 1 a 6, de 0 a 10, de 0 a 4 puntos. Emisor telemétrico en su lateral de medición a distancia. Este transmisor sirve para moldear y de radio el arranque de una bomba. Ya, esta abre y cierra la válvula de un tanque para poder saber la cantidad que agua tiene y monitorear la presión, también su temperatura, variable eléctrica de los motores y principalmente ver las fallas de manera inmediata.
Aquí tenemos que pues, ver que es una negativa de lo que puede ser un transmisor neumático, un transmisor eléctrico, un transmisor digital y un hidráulico. Continuando con el segundo tema, que sería el traductor. Eh, para empezar, podemos definirlo de la siguiente manera. O sea, un dispositivo capaz de convertir el valor de una magnitud física en una señal eléctrica codificada, ya sea en forma analógica o digital. Bueno, para poder realizar un lazo de control cerrado, como la conocida ya ventajas en cuanto a cancelación y las posibles regulaciones precisa o rápida. A su vez, dicha cadena de realimentación, esta requiere unos elementos de captación de la magnitud, a los genéricamente sensores o traductores y unos circuitos adaptadores llamados circuitos de interfaz. Continuando con los tipos de transductores, tenemos los transductores de posición. Los transductores de posición permiten medir la distancia de un objeto respecto a un punto o eje de referencia, o simplemente detectar la presencia de un objeto a cierta distancia. Entre estos, entre estos transductores, también encontramos los detectores de proximidad. Los detectores de proximidad pueden estar basados en distintos tipos de captadores, siendo los más frecuentes los siguientes: detectores inductivos, detectores capacitivos, detectores ópticos y detectores de ultrasónicos. Los medidores de posición o distancia. Dentro de los traductores de posición podemos distinguir dos grandes grupos: los indicadores de posición lineal o angular para grandes distancias, conocidos también como sistemas de medición de coordenadas. Los detectores de pequeñas deformaciones o detectores de presencia de objetos a una cierta distancia que dan una señal analógica o digital proporcional a dicha distancia. Esto También tenemos los medidores de pequeños desplazamientos y deformaciones. Este tipo de sensores se utiliza para la detección de pequeños desplazamientos, deformaciones, rugosidad y planitud de superficies. Se emplean también unidos solidariamente a sólidos deformables como transductores indirectos de esfuerzos. Puede ser fuerza o par. Los transductores de velocidad. La detección de velocidad forma parte de un gran número de sistemas industriales, en lo que se requiere un control de dinámica de los mismos. Los transductores de velocidad suelen pertenecer a uno de los siguientes tipos: analógicos, basados en generadores de corriente continua, o dínamos tacométricos; digitales, basados en detección de frecuencia en un generador de pulsos. Puede ser un encoder u otro. Acelerómetros. El movimiento de grandes masas a velocidades elevadas requiere un control de las aceleraciones para evitar esfuerzos dinámicos excesivos. Los transductores de aceleración reciben el nombre de acelerómetros. En estos, en- también encontramos los transductores de fuerza y par. Tal como se ha dicho anterior, al hablar de transductores de deformaciones, la detección de fuerza y par se realiza siempre de forma indirecta a partir de las deformaciones que experimenta un sólido bajo la acción de dicho esfuerzo o par. Transductores de temperatura. La temperatura es otro de los parámetros que muchas veces debe controlarse en los procesos industriales, atendiendo al principio del funcionamiento de la mayoría de sensores industriales. Podemos distinguir tres grandes grupos de sensores térmicos: los termostatos todo o nada, cuya función es ser interruptores que conmutan a un cierto valor de temperatura, en general con una cierta histéresis; las termoresistencias, sensores pasivos de tipo analógico basados en el cambio de la resistencia eléctrica de algunos metales o semiconductores con la temperatura; los pirómetros de radiación
Son sensores de tipo analógico utilizados en general para altas temperaturas que están basadas en radiación térmica emitida por los cuerpos calientes. Dentro de estos traductores también podemos encontrar los termostatos, los termopares, la termoresistencia como puede ser la PT100, la PTC y la NTC. También los traductores de presión suelen estar basados en la deformación de un elemento elástico. Puede ser una membrana o un tubo de Bourdon, cuyo movimiento bajo la acción del fluido es detectado por un transductor de pequeño desplazamiento. Pueden ser galgas o transformadores diferenciales, también elementos piezoeléctricos, del que se obtiene una señal eléctrica proporcional a la presión que se ejerce sobre dicho objeto. Encontramos también los transductores de caudal. Los transductores de caudal se basan en distintos principios, según se trate de líquidos comprensibles o no. En el caso pueden ser gases o líquidos. Los sensores de caudal suelen estar basados en algunos de los siguientes principios. Puede ser detección por presión estática, que es el efecto de Venturi, detección por presión dinámica sobre un flotador o pistón, detección de velocidad por inducción electromagnética y detección volumétrica mediante turbina. Traductores de nivel. Los traductores de nivel se utilizan para conocer el estado de llenado de depósitos de líquidos o sólidos en forma de polvo o granulados. Podemos distinguir dos tipos de detecciones de nivel. Detección de varios niveles de referencia mediante un número discreto de transductores todo o nada. Detección de tipo analógico, obtención de una señal proporcional al nivel en el que se encuentre el depósito. También podemos encontrar traductores de nivel por presión, por flotador y traductores ultrasónicos en este rango. También los traductores todo o nada. Aquí podemos ver algunas imágenes de diferentes tipos de traductores. En la primera imagen podemos apreciar traductores de fuerza, traductores de temperatura, traductores de presión y traductores de caudal. Controladores. Es el siguiente tema que vamos a exponer. Los controladores digitales solamente operan sobre números. La toma de decisiones es una de las funciones más importantes que estos tienen. Estos a menudo se utilizan para resolver los problemas relacionados con las operaciones global óptima de plantas industriales. Los controladores digitales son muy versátiles. Estos pueden manejar ecuaciones de control no lineales que involucran cálculos complicados u operaciones lógicas. Se pueden utilizar los controladores digitales en una variedad mucho más amplia de leyes de control que las que se pueden usar los controladores analógicos. Los controladores digitales son capaces de ejecutar cálculos complejos con exactitud constante a alta velocidad. Pueden tener casi cualquier grado deseado de exactitud de cálculo con un incremento relativamente pequeño en el costo. En un principio los controladores digitales se usaban solo como componentes en sistemas de control a gran escala. Actualmente, gracias a todos los avances que se han podido llevar a cabo gracias a la tecnología, los microcontroladores y microcomputadoras son mucho más baratas. Y los controladores digitales se usan en muchos sistemas de control de gran y pequeña escala. De hecho, los controladores digitales están reemplazando a los controladores analógicos que han sido utilizados en muchos sistemas de control a pequeña escala. Los controladores digitales son a menudo superiores en desempeño y con costo menor de sus contrapartes analógicas. Ahora, los controladores analógicos representan las variables en la ecuación mediante cantidades físicas continuas. Estos pueden diseñar fácilmente para servir de manera satisfactoria como controladores que no tienen que tomar decisiones, pero el costo de los controladores analógicos se incrementa rápidamente a medida que la complejidad del cálculo incrementa. Se tiene que mantener una exactitud constante en los cálculos. Aquí podemos tener una apreciación de lo que es un control analógico de temperatura y un control digital de temperatura. Siguiendo con el siguiente tema, encontramos los PLCs y DSS. Inicialmente, los controladores lógicos programables
los cuales son los PLCs por sus siglas en inglés, o un autómata programable, que también se le suele llamar, es toda máquina electrónica diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales. Realiza funciones lógicas, funciones serias, funciones paralelas, funciones de temporización y de conteos, y otras más potentes como cálculos y regulaciones. El campo de aplicación del PLC, por sus especiales características de diseño, tiene un campo muy extenso. La constante evolución de los hardware y software que hay actualmente los hace que tengan un amplio muy continuo en este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales. Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario realizar procesos de maniobra, control y señalización. Por lo tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industrial de cualquier tipo hasta transformaciones industriales y control de instalaciones. Podemos encontrarlos en máquinas, como lo puede ser en la industria de muebles y madera, en procesos de grava, arena y cemento, en la industria de los plásticos, en las máquinas herramientas, las cuales pueden ser complejas, en los procesos textiles y de confección, en los procesos de ensamble. También los podemos encontrar en instalaciones. Pueden ser instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de calefacción, instalaciones de seguridad, instalaciones de frío industrial, plantas de embotelladoras, instalaciones de tratamientos térmicos y plantas depuradoras de residuos. Las ventajas al implementar los autómatas programables, gracias a las condiciones favorables básicas que presenta un PLC, es el menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que no es necesario dibujar esquemas de contactos, no es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande. La lista de materiales queda simplemente reducida y al elaborar el presupuesto correspondiente se elimina parte del problema que se supone contar con diferentes proveedores, distintos plazos y distintos plazos de entrega. También podemos encontrar en las ventajas que existe la posibilidad de introducir modificaciones y cambiar el cableado ni añadir aparatos nuevos a los PLC. Cuenta con un mínimo espacio de ocupación ya que sus tamaños son reducidos. También presenta menor costo de mano de obra en la instalación. Tiene economía de mantenimiento, además de aumentar la fiabilidad del sistema al eliminar los contactos móviles. Lo mismo PLC puede detectar e indicar las averías que se encuentren en el proceso. Presenta la posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo PLC. Exige menor tiempo para puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el tiempo del cableado que se usa para el mismo. En las desventajas podemos encontrar que se requiere mano de obra calificada, en este caso un programador, y lo que obliga a las empresas o las entidades a capacitar a sus técnicos en ese sentido. También el costo inicial puede ser o un inconveniente según las características del automatismo en cuestión. Depende si va a ser una automatización a gran escala o no a pequeña escala. Ahí su costo. Pues, por último, un PLC es un equipo electrónico complejo montado en tarjetas específicas que controlan áreas o bloques, realizando distintas funciones que unidas convenientemente dan como resultados a los PLC. Aquí podemos encontrar un controlador lógico programable, el cual es un logo de la marca Siemens. Continuando, sigue los DSS. Son los sistemas de control distribuido. Se utilizan bucles de control distribuidos por toda una fábrica o maquinaria o área de control. Es un sistema industrial automatizado y digital que se utiliza para controlar los procesos industriales y aumentar su seguridad, rentabilidad y fiabilidad. A diferencia de los controladores lógicos programables, un sistema de control distribuido utiliza una serie de herramientas de configuración para configurar la base de datos, la lógica de control, los gráficos y la seguridad del sistema. En las aplicaciones, podemos decir que los sistemas son procedimientos utilizados en procesos de fabricación que son continuos o orientados a lotes, en lo que es producción en masa.
Las grandes refinerías de petróleo en este caso tienen miles de puntos de entradas y salidas, por lo que emplean amplios sistemas de control de distribución. Sin embargo, los procesos no se limitan al flujo de fluidos a través de las tuberías, también pueden ser utilizados en papeleras y sus controles de calidad asociados, variadores de velocidad y centros de control de motores, hornos de cemento, operaciones mineras, instalaciones de procesamiento mineral y muchos otros. Que también esto los podemos encontrar comúnmente en procesos de servicio como la agricultura, en las plantas químicas, en las petroquímicas y refinerías, en las centrales nucleares, en plantas de tratamiento de agua, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en procesamiento de alimentos, en la fabricación de automóviles y en la industria farmacéutica. En la estructura de la automatización de fábrica, el controlador lógico de programación, en este caso el PLC, se utiliza para controlar y monitorear los parámetros del proceso a altas velocidades. Sin embargo, debido a las limitaciones de número de dispositivos de entrada y salida, los PLC no pueden manejar estructuras complejas, ya que los PLC tienen un número limitado de entradas y salidas con las que se puede contar, a no ser que se le adapte los otros accesorios de entrada. Pues por lo tanto, en las industrias donde se trabajan a gran escala, con lotes grandes, se prefiere los DCS para las aplicaciones de control complicadas con un mayor número de entradas y salidas con controladores específicos. Estos se utilizan en procesos de fabricación en los que el diseño de múltiples productos se realiza en múltiples procedimientos, como el control de procesos por lotes, como venía comentando hace un momento. Encontramos nuestra bibliografía. Muchas gracias.